Un traumatismo de columna, si no se reconoce y se trata de forma adecuada sobre el terreno, para decir, cuando vamos a rescatar a un paciente, posteriormente puede desembocar un daño mental irreparable. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces rescatamos al paciente y no tomamos las medidas necesarias de rescate, como es la inmovilización. Lo trasladamos como queremos, lo alzamos al paciente, entonces de forma no correcta, y le vamos a provocar más daño del que ya tenemos. Vean que esto es muy preocupante, que menos del 1% de los pacientes tienen recuperación neurológica al momento de su alta hospitalaria. Aquellos pacientes que hacen lesión completa generalmente no recuperan nada. La lesión medular puede ser inmediata al traumatismo o posterior a ello, como consecuencia de una lesión de la columna vertebral, con su movilidad va a dañar secundariamente a la médula espinal. De ahí que es importante, lo que vamos a mencionar a partir de ahora, la inmovilización adecuada, que es lo que debemos hacer todos los que estamos en medicina. A partir de ahora, ustedes con esto que ayudar a corregir la inmovilización clínica de la columna vertebral. De esta manera protegemos al paciente que tenga más daño. Vean ustedes este famoso actor, que seguramente lo han visto en una película famosa de esa, que tenía con el actor, y tuvo la desgracia de caer de un caballo y tener una tetraplegia. Y esto ya es un año de vida de paciente. Por eso se dice que las lesiones generan un gran impacto económico, psicológico, emocional en la víctima y en la familia. En un principio, todo hasta el paciente está expectante de que va a recuperar. Pasan los días, pasan los meses, y el paciente no mejora nada, la familia también ve que no hay mejoría, entonces tiene ya los problemas económicos, psicológicos, tanto a la víctima como a la familia. Y muchas veces hemos visto en los hospitales que lo abandonan, lo dejan, desaparecen. Las lesiones aquí por porcentaje, vean ustedes una cervical con 55%, porque es bastante móvil, 15% en la columna torácica dorsal, que es la parte más estable, 15% en la columna dorso-lumbar, que es la unión a ese nivel, 15% en la columna tumbosacra. Y en los pacientes mayores de 70 años, la caída de su propia altura puede presentar, inclusive con el traumatismo, por la alteración de la estructura ósea. Cuando sospechamos de lesiones de la columna, cuando están asociados al traumatismo del cráneo, inclusive en algunos casos puede llegar hasta un 50%. La columna cervical, tenemos ahí las lesiones que predominan en pacientes jóvenes. El 50%, como les dije, en pacientes que oscilan entre los 16 y los 30 años, y más frecuente en el sexo masculino, como 80%. Y 48% relacionados con accidentes drásticos, que eso es cotidiano en todos los países. Factores de riesgo, las altas velocidades, asociados al consumo de alcohol y el uso no adecuado o no usar el cinturón de seguridad. Otras causas que son frecuentes, especialmente acá en Santa Cruz, las caídas dentro del edificio, la construcción, laborales, lesiones por arma de fuego que son penetrantes, y también las famosas zambullidas en los ríos de agua poco profundas, que se van el fin de semana cuando hace calor, que
especialmente por la postura, puede tener una cosita plana, una zambullida, que llegan a esos pacientes tetrapléjicos. Y otra temporada también, frecuentemente acá, es cuando empiezan a cosechar la palta, como tiene este árbol, una estructura que es muy frágil, se sube, se rompe y se cae. Por la mano. La lesión de nivel cervical, cuanto más alta, mayor compromiso para el paciente, especialmente en la vía respiratoria. Y cuando sospechamos, cuando hay una lesión de impacto violento sobre la cabeza, sobre el cuello, el tronco o las venas. A veces nos han llegado pacientes de esa es la construcción de carreteras, que es donde trituran las piedras para producir el líquido. Tiene que ser de alto impacto. Una vez hay un paciente con un impacto tremendo en la columna dorsal, pero tenía separadas así las dos partes. La separación también, fracturas de pulso largo, lesiones viscerales que a veces se acompañan, grandes quemados también. A veces tenemos pacientes en los cuales tenemos incapacidad para comunicarnos por alteración del habla, especialmente alteraciones del área del lenguaje, que ya lo hemos visto en muchos casos, alteraciones de la audición, o que hablan otro idioma. Vamos a hacer hincapié, jóvenes, en lo que es la inmovilización de la columna. Para esto hacemos los siguientes pasos: alineación de la cabeza, colocación del collar cervical y el uso de la tabla de Brackett. Tres cosas importantes: alineación de la cabeza, colocación del collar cervical y el uso de la tabla de Brackett. Alineación de la cabeza, poniéndolo en posición neutra, de frente y de frente. Tracción, alineación, colocación de posición neutra. Aquí vemos la imagen que es mucho más explicativa, cómo se puede alinear el paciente acostado, siempre trabajando en equipo, mientras uno que está en la parte posterior del paciente alinea, el otro protege la columna cervical. Siempre para movilizar el paciente que sospechamos, colocarlo en la tabla final, lo movilizamos en bloque. Paciente sentado. Paciente parado. Igual para apoyar la manual. Paciente acostado. ¿Cuándo interrumpimos esa maniobra? Cuando hay resistencia al movimiento, no hay intensidad. Cuando hay espasmo muscular, o que el paciente nos refiere que está aumentando el dolor, o comienza el incremento del déficit nervioso, dicen nosotros, los brazos se sienten más pesados o las piernas, o compromiso de las vías aéreas, de la ventilación. Ahí paramos. No debemos continuar con esa maniobra. Y por supuesto la operación inicial en el prehospitalario. La vía aérea, con la intervención de la columna cervical, ve la respiración, valoramos la ventilación y la oxigenación de los tejidos, C la circulación, a veces la presencia de hemorragia externa y la perfusión sanguínea. D la discapacidad neurológica que tenga el paciente y E la exposición a la vida. El ABCD. Los collares que se usan, esto es lo que van a ver ustedes más frecuente en casi todos los hospitales y clínicas, son los llamados collares cervicales de Filadelfia.
esta es la colocación primaria. Colocamos el collar cervical. Este collar es proteger la altura cervical por compresión. La inmovilización es parcial. Para que no flexione el cuello, le protege solo un 90%, no es 100%. Para la extensión, flexión lateral y rotación, apenas 50%. Vean que no es una protección total. El collar debe ser exacto para cada cuello. Algunos cuellos son más largos, otros más cortos, otros más gruesos, entonces tiene que ser exacto. Hay que colocar el collarín adecuado para cada paciente. Ahí. Por supuesto que a veces no hay de todos los tamaños y se colocan que hay disponibles, ¿no? Y a veces no es adecuado. Tiene dos valvas, una valva anterior y una valva posterior. Escopilla 35. Hay otros collares que son rígidos para casos especiales. La forma de colocar, alineación y luego la colocación de la valva posterior y luego la valva anterior. La música está haciendo, ¿no? Como bailar. Ya se escucha todo. Música fuerte, ¿no? Sí. Pero sí, ya estamos acostumbrados, ¿no? Toda la gente, todo el día de la carrera también, ¿no? Una semana. Vean ahí de forma manual cómo se alinea y se coloca el collar. Siempre trabajando en equipo. Se fijan las valvas que tiene esa cinta que pegan automáticamente. Y el uso de la tabla de rayas. Lo ideal es que tengan 9 pares de cinta, porque no tenemos en ningún hospital acá. Si tuviera 9 pares de cinta, tendría que ir a la altura de la cápsula, a la altura de la pelvis, a la altura de los tobillos, a la altura del muslo, a la altura de las piernas, 2 para el tórax y 2 para la parte de la cabeza. Total 9 pares. Las que nosotros vamos a ver son estos. 3 pares. Esa es la que sin ambulancia y uno hospital. Y como colocar, ya le dije, movilizando el bloque, tenemos que colocar la tabla de forma oblicua y se lo va movilizando al paciente. En bloque. Por supuesto, terminamos con estas 2 cintas que van aparte del collarín para la cabeza. Y la tabla tiene que ser exacta para el paciente, no tiene que ser muy corta ni muy larga. Corta puede ser, larga puede ser, pero no corta. Que no te parte el cuerpo fuera de la tabla. En circunstancia y en los medios que se tengan. Se lo puede colocar también el paciente parado, se lo va inclinando paulatinamente hasta ponerlo en posición horizontal. Los chalecos también que a veces se utilizan.
Mi objetivo es revisar manualmente a un paciente con lesiones graves antes, durante el movimiento de su posición de sentado en el vehículo motor. Ahí. Paciente grave. Vamos a retirar el casco. También lo hacemos entre dos personas. Uno retira y el otro protege la columna. Un breve repaso de la anatomía de la mitad anterior, la mitad lateral, la cervical, la torácica, la lumbar y la sacroiliac. Por supuesto, la parte más joven que es la cervical, más fija la parte torácica, y la semi-joven la parte lumbo-sacral. Aquí vean ustedes que entre cuerpo y cuerpo existen lo que se llaman los discos intervertebrales. Los agujeros de conjunción, donde salen los nervios raquídeos. La médula espinal, sabemos que tiene igual segmento cervical, torácico, lumbar y sacroiliac, y termina en el cono a nivel de las vértebras L1, L2. De ahí para abajo solamente vemos la famosa cola de caballo. Las vértebras tienen diferentes formas de acuerdo a los segmentos de la columna. Aquí vemos la cervical, la torácica, la lumbar. El tamaño y la forma son distintas. Y la primera vértebra que se llama atlas. Tiene cuerpo, tiene dos masas laterales y dos arcos, uno anterior y otro posterior. La segunda vértebra también tiene sus características especiales, como es la apófisis odontológica. Tiene mucha importancia porque esta apófisis también los traumatismos se puede fracturar, ya sea en el cuello, la parte media o la parte apical, y desplazarse hacia atrás del canal y en la parte más superior que está en relación con el bulbo raquídeo. Está pillada por esta porción por ligamentos apicales y anales. También todas las vértebras tienen ligamentos comunes, ven ustedes el ligamento vertebral común anterior y el común posterior. Todas las vértebras que a veces también se desgarran estos ligamentos y las vértebras se desplazan una sobre la otra, que se llama luxación o subluxación. Hay compromiso solamente de los ligamentos. Un repaso un poco de las vías. Tenemos acá un corte transversal de la médula. Tenemos la vía piramidal, acá ven ustedes la parte motora, donde sus raíces de estas neuronas que están en las células alfa y gamma salen los axones, formando las raíces anteriores, son motoras. Y por las raíces posteriores van a ingresar las vías sensitivas. Y muchas de ellas se cruzan, como en este caso, en el tracto espinotalámico, que tiene una relevancia importante en la patología que vamos a ver más adelante, un síndrome de hemisección neural. Vean cómo se cruzan. Las que están del lado izquierdo se van al lado derecho y ascienden así, de esa manera, hacia arriba, porque son ascendentes en las vías sensitivas. ¿Está claro? Vamos a hablar del síndrome del bronce 4. Fíjense bien cómo se cruza. ¿Qué sensación llevan estas? De termoalgesia, temperatura y dolor.
Y los pulmones posteriores que tienen que funcionar toda la sociedad profunda consciente, como son de posición, vibración del mismo lado. Las metámeras, vemos que la tetilla corresponde generalmente a nivel torácico 4. Si un paciente tuviera anestesia o hipoestesia a partir de la tetilla hacia abajo, el nivel lesional sería ¿qué nivel? Torácico 4. Si fuera a nivel del ombligo, torácico 10. Son puntos anatómicos que ya nos orientan a saber por encima o por debajo cuál es el nivel sensitivo, lo cual nos permite a nosotros pedir un estudio segmentario directo, porque el ranking se pide por segmento cervical, torácico y lumbosacro. En el nivel cervical también hay arterias importantes como las arterias vertebrales que también se pueden dañar a veces en los traumatismos raquimediales cervicales, lo cual complica mucho más al paciente. Los mecanismos traumáticos del raquis pueden ser por una hiperflexión, una inclinación lateral excesiva o brusca, una hiperextensión, separación por alargamiento excesivo y compresión vertical en las famosas zambullidas, donde tallan los cuerpos en la frente. Entonces se choca al fondo con el tallo. Mecanismos lesionales, tenemos la psicopatología, el traumatismo, luego decir la laceración, penetración por cuerpos extraños, estiramiento y la isquemia por falta de circulación. La lesión medular primaria viene el trauma penetrante, a veces con sección medular, trauma contuso, con ruptura de columna y sección medular también, trauma contuso con fractura y desplazamiento de la parte ósea o los discos, que también van a producir lesiones medulares. Lesión de extensión, lesión de ancianos, que vamos a ver los síndromes coronales, centrales, más adelante. Daño vascular, especialmente en las arterias vertebrales o hematomas extraoculares. La secundaria, la cascada inflamatoria, aparece el edema, la inflamación, la isquemia y la muerte celular. Otros factores que pueden agravar son la hipotensión, la hipoxia, la hipoglicemia y el mal manejo. Una vez que llegan las emergencias, se vuelve a hacer la evaluación secundaria. En el traslado ya nos llegan los paramédicos, nos informan de todo lo que ha acontecido con el paciente, los mecanismos, si ha sido automovilístico, si ha sido un accidente laboral, lo que fuera. Inclusive hemos tenido en el hospital, ahí todavía tenemos los casos por agresiones físicas. ¿Qué leen? Con trauma, raquimedial. Y cuando hay necesidad de intubar a los pacientes, porque están haciendo estrés respiratorio, también se trabaja en equipo. El que va a intubar está atrás y el otro que protege la columna cervical. Palpamos el cuello, viendo si hay asimetría, si hay presencia de hematomas, deformaciones, crepitaciones, a veces objetos empalados, en algunos casos que no han llegado, por indicios penetrantes, abrasiones o dolor en la línea media cuando palpamos. Ventilación y respiración, es importante el nivel lesional, por ejemplo C3 a C5. Ahí está el nervio frénico que inerva el diafragma, un músculo muy importante en la respiración. Entonces los pacientes ya nos llegan con estrés respiratorio, hay que intubar o tener una terapia intensiva para acoplarlo a la respiración.
portales o escaleros que intervienen en la respiración. La circulación y control de la hemorragia externa. Aquí se evalúa la presencia de shock. A veces hay hipotensión indexada. Shock, aquí aparece lo que se denomina shock neurogénico, que es por descarga. ¿Qué es el shock neurogénico? Es un fenómeno neurocardiovascular. Hay compromiso de la vía simpática descendente, en la médula con caída de la resistencia vascular sistémica, hipotensión con vasodilatación, arritmia y shock. Esto se produce por niveles a veces de cervicales o torácicos altos. Y el mal problema. Tratamiento para esto: agregar volúmenes, pero sin sobrecarga, porque si no nos llevamos al edema agudo del pulmón. El uso de vasopresores es lo mejor, con dopamina no arregla bien. La propina para la taquicardia sintomática. El neurológico, que puede ser motor, sensitivo, que valoramos también el tamaño de la cúpula. Faltamos y descartamos por los estudios que no hay ningún tipo de lesión. El paciente está sin ningún compromiso motor ni sensitivo. Todos los estudios normales, retiramos la tabla espinal. Por supuesto, en escala para valorar los pacientes, que es la clasificación de Asia, la Sociedad Americana de Trauma. La A significa una lesión completa, la B incompleta, con participación de la función sensitiva, pero no la motora. La C es incompleta, con participación de la función motora, por debajo del nivel neurológico, más de la mitad. La D, participación de la función motora, por debajo del nivel neurológico, al menos la mitad de los músculos principales. Y la E es normal. Vienen los exámenes neurológicos, paciente lúcido, interactivo, que es fácil hacer un examen neurológico. Buscamos el nivel sensitivo. Ya habíamos mencionado el nivel T4 y T10, ¿verdad? Las lesiones ya lo conocemos: cuadriplegia incompleta un 41%, cuadriplegia completa un 16%, paraplegia completa un 22% y paraplegia incompleta un 21%. ¿Por qué decimos incompleta? Porque a veces conserva la sensibilidad. Causa de muerte en estos pacientes, lo más frecuente es complicaciones respiratorias. Neumonías, sepsis, tromboembolismo del pulmón. Pacientes que están inmóviles, forman los trombos en la vena profunda, pueden migrar hacia el pulmón y un tromboembolismo pulmonar. Enfermedad cardíaca isquémica, suicidio y lesiones no intensivas. Síndrome neural. Vamos a hablar para terminar el tema: síndrome espinal anterior, espinal central, síndrome secuar o hemisección de la médula, lesiones medular completa. Faltamos acá, que es el cono medular. Tenía más gente. Sé que estaban.
síndrome espinal anterior. Aquí hay pérdida de la función motora, sensitiva, superficial, ergonosa, bilateral por debajo del nivel de suelo. Vean una imagen. En este caso, vamos a hablar a nivel de pérdida de la función motora y sensitiva por debajo de la presión. ¿Claro? ¿Cómo estaría el paciente entonces? Tiene para el es la arteria que generalmente se lesiona, la arteria espinal anterior, implica los dos tercios anteriores de la médula y compromete la vía piramidal y por supuesto las cosas. ¿Qué presenta el paciente en este caso acá? Los cordones conductores. No se dañan. Entonces, este paciente que está parapléjico, yo le agarro un dedo del pie y le muevo. Le pregunto, ¿hacia qué lado le estoy moviendo su dedo? El paciente se da cuenta perfectamente porque no están dañados los cordones posteriores. El doctor me está moviendo hacia arriba, hacia el lado de mi cabeza. Ahora hacia abajo, ahora a la derecha, ahora a la izquierda. Se da cuenta perfectamente que a qué lado le toca. ¿Por qué? Porque los cordones posteriores no se dañaron. Eso se denomina síndrome espinal anterior. Valoramos un paciente así, que está parapléjico, entonces decimos que es la parte anterior de la médula que se dañó y se denomina síndrome medular anterior. ¿Está claro? Solo que presenta la sensibilidad profunda, posición, vibración y tacto. Está clarísimo, ¿no? Perfecto. Síndrome espinal central. Aquí se produce por una hiperextensión del cuello, fíjense, especialmente en pacientes añosos, donde ya hay una artrosis en la columna, y se forma un coágulo, vean ustedes, en el centro de la médula. ¿Qué le compromete? Fíjense en la imagen. Los miembros superiores, es un paciente que llega caminando, pero con dificultad de movimiento en los brazos. Una disparesia braquial o una displejía braquial. Con motores sensitivos solo en los miembros superiores. ¿Cuál es la explicación anatómica? Sí. Fíjense que el coágulo está en el centro de la médula, esta parte que está oscura. La vía motora está acá. Estas fibras periféricas que no están dañadas van a ir a los miembros inferiores y las fibras que están comprometidas por el coágulo van a ir a los miembros superiores. Esa es la explicación anatómica. Están dispuestas aquí como hojas de cebolla la vía piramidal, la vía motora. ¿Está claro? Ese es el síndrome medular central. El paciente que llega caminando, dice, doctor, me caí en la ducha saliendo, hizo una extensión de mi cuello hacia atrás y mire, no puedo mover los brazos. Hemos tenido varios casos. O caída de un caballo. Sí, pero ellos llegan caminando con su familia. Hacemos la resonancia magnética y nos encontramos con un coágulo en el centro de la médula. Pues se denomina síndrome medular central. El broncoecual, o también llamado de hemisección medular, es lo mismo. Hay parálisis motora y sensitiva, superficial profunda, del mismo lado de la lesión, la mitad de la lesión. Y de termoalgesia del lado opuesto. Veamos la imagen. Se lesionó la mitad de esta médula. El paciente tiene parálisis de todo esto, con pérdida sensibilidad profunda, una superficial del mismo lado. Y del lado opuesto tiene alteración. No mueve la piernita, pero no discrimina dolor ni temperatura. Termoalgesia. ¿Se acuerdan que les expliqué que había, cuando esa imagen, el corte
En la médula, el haz espinotalámico se expulsaba en la médula y por eso. El paciente va a tener clínica de alteración de descorquesia en el lado opuesto, en el lado sano. ¿Estamos? Lesión completa, jóvenes, ¿qué pierde el paciente? Pierde su motora sensitiva y el control esfinteriano por debajo de la cortina. Va a tener paraplegia si es a nivel torácico o cuadriplegia si es a nivel cervical con anestesia de nivel de presión hacia abajo y falta de control esfinteriano. Desgraciadamente es una de las patologías más frecuentes de este síndrome y los pacientes quedan para siempre con una paraplegia o cuadriplegia. Y por último, el síndrome del colo medular y la cola de caballo, la parte final de la médula, que presentan incontinencia urinaria y fecal, debilidad o parálisis de los miembros inferiores y sobre todo lo que nos orienta es la anestesia en silla de montar, vale decir toda la parte del perineo, todo eso. Ustedes le pasan buscando sensibilidad y dicen no siento nada, anestesia en toda la parte del perineo. Los estudios jóvenes en una placa simple de columna, la tomografía con la resonancia magnética, que son los estudios hoy por hoy más utilizados. Vamos a pasar las imágenes. En la placa simple, que valoramos jóvenes, la alineación de las piezas. En la parte cervical debemos valorar las 7, contar las 7 veces, ¿sí? Como esta imagen. Cada uno, las 2, las 3, las 4, que estén todas alineadas. Y también los pedículos están bien, las láminas, las artroespinosas. Eso es lo que valoramos en una placa simple. Alineación. Muchas veces vamos a encontrar luxación de una vértebra desplazada hacia atrás o hacia adelante la otra, separadas. Lesión ligamentaria. Alineación, los huesos, los partidos, las partes blandas, especialmente con la resonancia magnética. Para la columna cervical, mencionamos, y para pedir, tal vez algún día de ustedes les toque trabajar en un lugar que no haya tomografía, quieren ver los odontoides, piden una placa cervical transoral. Esa es la orden que le va a dar al radiólogo. Transoral. Llega el equipo de rayos X y el radiólogo le dice: abra la boca, y le hace un disparo. La única manera que podemos ver la odontoides con una radiografía. Pero hoy por hoy, repito que el estudio que más se utiliza es la tomografía, como ya se pide radiografía. La tomografía, por supuesto, es el estudio de elección con reconstrucción tridimensional. Vemos todo. Y la resonancia magnética, especialmente para ver las partes blandas, pico, médula espinal, la presencia de hematomas, edema en la médula. Todo eso lo vemos con la resonancia. Ese ya es regalado. Ya que
Valoramos con la resonancia, la presencia de edema, las contusiones, la hemorragia, o lesiones mínimas. Vean cómo se ve la médula espinal con una resonancia. Ahí está. Parece que esto hace esta musiquita ahorita me hace la hora loca, ¿no? Esa que está con esa cosa grande, como camina. Y por supuesto muchas veces a ver, para ver la parte de las arterias, la arteria. ¿Cómo se clasifican las fracturas? Estables, cuando no hay desplazamiento, que se llama estable. En esos casos a veces no son quirúrgicos. Inestables, cuando ya requieren un procedimiento quirúrgico. Entonces las fracturas pueden ser estables e inestables. Mecanismo repetitivo, por flexión, presión, rotación, extensión y compresión vertebral. Esos son los mecanismos traumáticos. Se está desconcentrando ya la se ríe, se lo que es daño a y que vamos a tener mucho tiempo todavía. Está empezando esto. ¿Ah? Quería ver que si estaba en todo esto. Ahora no. Hay una que se llama la fractura de Jefferson, que compromete las masas laterales de C1 y los pilares de C2. Esa se llama la fractura de Jefferson. Es más caliente. Fractura del lado posterior, la odontoide, entonces se ubique, aquí el canal no. Fractura de la fosa espilosa, que es esta imagen. Fractura aquí de la odontoide, en la base. Fractura de la base de la odontoide. Bravo, fuerte. La fractura del ahorcado, ¿se acuerdan? La fractura bilateral de los películos de C2, que se denomina fractura del ahorcado. Aquellas personas que toman decisión de colgarse. ¿Qué se menciona? Los canceros. Ahí lo veo. La película rápida. Bueno, y otros que son con estallido. Vean ustedes aquí una fractura de lágrima que se prende un ángulo. En este caso el ángulo antero inferior. Fractura con estallido, muchos fragmentos que se desplazan hacia atrás y lesionan totalmente la mente. Esto es lo que quería mostrar hoy, la subluxación. Aquí el compromiso es de los ligamentos que los tiene alineados. Vean aquí en este nivel que se ve. Esta vértebra está desplazada hacia atrás. No está fracturada, pero está desplazada. ¿Qué se ha mencionado aquí? Los ligamentos. Y por supuesto, los musculares también, porque aquí está la mente. Daño interno. Ahí tenemos pacientes. Dos,
pulsaciones internados, como ven ustedes en su plano. Fíjense, pulsación. Se divide en 4 grupos. Un 25% grado 1, un 50% grado 2, un grado 3 un 75% y un grado 4 100% de la separación del efecto. Fíjense acá hay que hacer un 50%. Aquí ven esto, hay que tratar de nada. Aquí fíjense en esto. Bilocación. Se desplazan estos fragmentos centrales y lo seccionan a la vez. El paciente cómo va a llegar para contamos. Lumbar 5, lumbar 4, lumbar 3, lumbar 2, lumbar 1, dorsal 12 y dorsal 11. A ese nivel. Bueno, ¿alguna pregunta, estimado estudiante? ¿Ninguna? Entonces nos retiramos que la música está buena.